¿Y usted qué piensa? ¿O solo es un borrego que sigue instrucciones? Eso sería bueno de platicar, ¿no? Pues bueno, llegó el plazo, llegó el día. eh, En que ya pasaron las elecciones, 1 de junio ya está atrás. ¿Y qué es lo que sigue? Pues el conteo y resultado de las elecciones, más todos los detalles interesantes que han ocurrido, que ocurrieron o que están saliendo incluso a la luz. Así es. Bueno, pues realmente yo buscando en las noticias, ¿verdad? Para saber cómo se vivió esto en otros estados, porque pues a mí me queda perfectamente claro que aquí en el estado de Yucatán el abstencionismo fue muy importante. Yo me di la tarea a ir a visitar algunas casillas que relativamente quedaban cerca de mi casa, solamente para curiosear la verdad. Y lo que me pude dar cuenta es que, bueno, las casillas para empezar no se abrieron en el horario en especificado que era a las 8 de la mañana, ¿no? Hubo atraso en su apertura de 30, 45 minutos. También me di cuenta que los que iban a votar eran en su mayoría adultos mayores. El adulto mayor fue el más presente y también algunos jóvenes. No, no vi mucho joven, pero sí vi jóvenes, pero vi mucho adulto mayor y también me percaté, pero obviamente no lo puedo aseverar porque pues, yo no pude entrar a las casillas como tal, ¿verdad? Más bien no quise. Porque pues obviamente a la entrada pues te dicen, te alinean, ¿no? Realmente en las casillas donde yo fui, en específico donde yo votaba, siempre había la básica, contigua y había como 6, ¿no? Casillas, porque pues realmente es mucha la población que abarca. Pero en esta ocasión, a duras penas habían solamente 2, la básica y una continua. Y realmente pues gente no había, ¿no? Y obviamente, no sé, en tu caso, Ardelán, ¿tú cómo vistes por tu área las casillas? ¿Pudiste Pues ver? ese día esencialmente no salí, la verdad. Me quedé en casa. Era un domingo muy agradable y tranquilo. Pero pues sí, estoy consciente de que muchos adultos mayores fueron a votar porque uno, tienen en gran parte tiempo libre, y dos, ya que los apoyos del gobierno, como es la pensión del bienestar, pues sí escuchan mucho las noticias, y si la presidenta les invitó a ir a votar, pues claro que lo van a hacer con cierto gusto porque están recibiendo bastantes apoyos, aunque reconocen que no sabían por quiénes están votando, literalmente. Era una cuestión de azar. Incluso como salieron en muchos videos en redes sociales diciendo de Team De Tim Marín de Marín, de Top Team Pingüe. B, Tu y caramácara y títere fue, Títere fue. quizás. Quizás. Entonces, mucha gente votó así, ¿no? Inclusive, en redes sociales, varias plataformas, Facebook, TikTok sobre todo, se subió, ¿verdad? Que muchas personas inclusive no llevaron su acordeón, o sea, literal, o sea, el INE no entiendo por qué fue tan permisivo en esa situación, porque pues ya había sido denunciado por varios ciudadanos y por varias asociaciones ciudadanas, que pues esto que se estaba haciendo es una inducción al voto, estos acordeones, porque específicamente no enseñaban cómo votar, te indicaban por quiénes votar y había un claro eh, Manipulación. manipulación porque eran candidatos específicos afines, pues como realmente no hay que tapar el sol con un dedo, afines al gobierno actual. Entonces, Bueno, en mi opinión, yo creo que era bastante evidente. Uno, porque por la complejidad de las elecciones. Dos,
porque la misma reforma, como ya lo habíamos platicado, atiende a ciertos intereses y estos intereses, si bien podría ser en gran parte el gobierno actual, también hay otras personas que pueden tener intereses económicos o intereses políticos de que ciertas personas lleguen a estos cargos y van a hacer todas las maquinarias posibles o estrategias y chanchullos posibles para inducir o lograr el voto, incluso la compra de votos que estuvo por allá, etcétera. Entonces esto de poner acordeones, dar indicaciones, eh, compartir ahí unos códigos QR que dejaban incluso ahí o ya lo tenían ya establecido en su celular, había personas que abrían su celular y ahí estaban las indicaciones de por quiénes votar y cómo votar. A mí no me sorprende porque pues ya era evidente lo que iba a pasar, es muy complejo, nadie se iba a dar a la tarea de revisar el candidato por candidato, su trayectoria, su experiencia, los currículum vitae, sus propuestas, que a mí me parece un poco absurdo que hayan propuestas porque no se encargan de hacer leyes, sino de resolver problemas concretos y ante problemas concretos no puede haber una propuesta general o genérica. Eh, y además, y como lo explicamos en otra ocasión también, era una elección bastante compleja si habían, en el caso de Yucatán, 8 boletas y el universo de candidatos entre esas boletas aquí en el estado de Yucatán eran de 225 personas. O sea, imposible que, o sea, casi imposible de que alguien se haya dado la tarea de revisar cada uno de los currículums para elegir al más adecuado. Sí, pero independientemente de eso, de la complejidad, que estoy totalmente de acuerdo contigo, era de verdad terrible porque a lo que yo voy es que el hecho de estos acordeones, o sea, realmente, O ¿quién los instrucciones, patrocinó? sí. O instrucciones, ¿quién lo patrocinó? ¿Por qué lo distribuyeron? ¿Por qué a esos candidatos? Me explico, o sea, como tú bien dices, hay o sea, claramente se ve las intenciones de quien puede haberlo hecho, porque además es lo que beneficiaría a sus intereses, en este caso hablando de un grupo parlamentario, ¿verdad? A lo que yo voy también es que fue evidente que la población ante tal desconocimiento, precisamente por ese desconocimiento, pues fue aprovechado esta Uh-huh. oportunidad para Inducir al voto. inducir al voto, ¿no? Pero independientemente de esto, aquí lo que podemos resaltar es que la manera de protestar de la mayoría de los ciudadanos mexicanos fue precisamente no acudir a emitir su voto, porque realmente a todas luces y con todas estas situaciones que se venían ya manifestando al INE, de esta inducción en específico y de otras particularidades que iba a tener en sí la manera en la que se iban a llevar estas elecciones, pues no daban una certeza de que realmente esto sea una democracia. Bueno, y ahí está un punto que esencialmente demuestra eso. O sea, el no ir a votar, la abstención al voto, solo indica dos cosas. Uno, gran parte de la gente que está en desacuerdo, pero no solo la gente que está en desacuerdo, sino que la reforma al Poder Judicial la vendieron como si se tratara de que es algo que, es decir, el votar a los jueces, magistrados y ministros, supuestamente era una intención y un deseo de la población. Y esta intención y deseo claramente no se cumplió si la gente no fue a votar. Es correcto. Entonces aquí vemos que realmente una de las premisas por las cuales fue esta reforma planteada, votada a favor de que se esté llevando a cabo, la prueba de ello son las elecciones que acabamos de vivir, pues realmente no cumple con una de las premisas que ellos ponen, ¿no? De que es el pueblo el que realmente va a elegir, porque de primera instancia todos los candidatos fueron propuestos
o fueron propuestos y a través de una elección, obviamente, en los diferentes poderes, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial, que yo sinceramente pensé que iba a ser el más rescatable, pues a la mera hora, ¿verdad? Ellos cumpliendo con una indicación Judicial. judicial de suspensión y como debe ser cumpliendo las leyes, pues dijeron, a ver, espérenme tantito, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, hay esta situación, tenemos que parar. Y pues el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ¿verdad? Pues dijeron, pues sinceramente a mí la ley me importa un comino y vamos a hacerlo porque vamos a hacerlo. Y agarraron la información que ellos tenían y ellos terminaron haciendo esta elección a través de una Tómbola. ridícula tómbola, como si el impartir justicia fuera azaroso, como que si no hubieran leyes. Y bueno, este es el descontento precisamente de la gente que no fue a votar y que en cambio salieron a hacer una marcha pacífica en los diferentes estados, ¿verdad? Aquí en el estado de Yucatán, precisamente enfrente al Palacio de Gobierno. En la Ciudad de México fue en el Zócalo capitalino y así varias entidades federativas pues hicieron también su marcha demostrando esta inconformidad, ¿no? Inclusive, inclusive de las personas votantes, es lo que estaba yo viendo en el Face hace un momento, inclusive de las personas votantes, aunque no había una regla clara en el INE sobre esas elecciones con respecto a la anulación de tu voto, porque pues estaba entendido, el INE ya había dicho que no iba a haber anulaciones de boletas, o sea, no iba a haber. Sin embargo, ¿verdad? Muchos ciudadanos o varios ciudadanos que fueron a ejercer su voto, pues se dieron a la tarea, ¿verdad? De rayar, inclusive hacer algunas dedicatorias muy personales a algunas personas, pues bueno, pues, el presidente de la Cámara de Senadores, ¿verdad? Fue muy recordado también en estas elecciones y bueno, me parece que también el expresidente Obrador también fue recordado en estas boletas. Entonces la gente escribió en las boletas pues su inconformidad y obviamente pues estos votos tuvieron que ser considerados por parte del INE y a su vez reconocer que era un voto anulado, cosa que en primera instancia el INE había dicho que no iba a ser porque volvemos a lo mismo, estas no son unas elecciones democráticas. Para mí, ¿cuáles son las elecciones democráticas? Cuando realmente es el pueblo el que en base a escoger un gobernador, un presidente, un diputado, pues bueno, tiene el conocimiento, elige y son los ciudadanos que en ese momento cuentan los votos y tenemos un PREP. Esas sí son elecciones democráticas. Y aquí, pues bueno, todo se hizo, pues, todo se lo llevó el INE para contar. Bueno, y de esta manera, la participación del padrón electoral, es decir, las personas en el país que son aptas para votar o que tienen su INE actualizada, son alrededor de 100 millones, o sea, tantito menos de 100 millones. Y de estos 100 millones aproximadamente fueron a votar entre un 12.5 y un 13.3%. Es decir, de que prácticamente 1 de cada 10 personas con INE no fueron a votar. O sea, 1 de cada 10 fue a votar, 9 no fueron a votar. Entonces, lo que representa aproximadamente unos 13 millones que sí fueron a votar contra el ¿qué? 87% que no fue a votar. 87 millones de personas que no fueron a votar, ¿no? Entonces, aquí lo importante, lo relevante también es que, bueno, obviamente lo que es la Cámara de Senadores, ¿verdad? Lo que es el Poder Ejecutivo, pues reconocen abiertamente que estas elecciones fue todo un éxito, que fue maravilloso, que la gente salió a votar, que la gente salió a elegir, que la gente es precisamente lo que ellos querían, que la gente fuera para que con esto pudieran decir,
la gente está de acuerdo, la gente votó. Y sin embargo, también de este 13% que sí fue a votar, me parece que hay una estimación, Hay una ese no tengo los datos exactos, pero hay una estimación del 50% aproximadamente de boletas abstención, anuladas. ajá, anuladas, o Es sea, decir, de que mostraron su inconformidad o tacharon ahí su boleta y de esta manera, o los mensajes que pusieron ahí dedicaron a algunas personas con mucho gusto, que demuestran también los que fueron a votar activamente a estar inconformes con esa votación. o sea que si nosotros tomamos en cuenta esos 13 millones que fueron a votar maravillosamente, ok, sí, fueron a votar 13 millones de mexicanos, pero de esos 13 millones de mexicanos, supongamos que 6.5. 6.5 fueron inducidos a ese voto, fueron obligados, porque inclusive hay personas que escribieron, me obligaron a venir a votar. O lo hicieron aleatoriamente también. O lo hicieron aleatoriamente y específicamente de esos 13, pues casi el 50% anuló su voto. Entonces, que realmente de todo el universo de millones de habitantes que somos, solamente 8 millones de mexicanos votaron, fueron válidos sus boletas para el conteo. Entonces, realmente aún así se baja el porcentaje de personas, entre comillas, que aceptan o están de acuerdo con esta reforma. Y si además tomamos las otras vertientes, que son personas que no sabían por qué votaban, que son personas que fueron y dijeron, bueno, pues yo voy a votar de Tim Marín y de Topigüe porque no los conozco, pero quiero ejercer mi derecho de voto, y las personas inducidas, las personas obligadas a votar y mandar su información de que ya votaron. O sea, realmente nos hace ver que esta elección fue un total fracaso. Desafortunadamente, y esto creo que sería bueno, ¿verdad? Que los partidos de oposición que están ahorita vigentes en los estados, a nivel federal, que lo tengan en cuenta y que hagan algo al respecto. No es posible que con tan baja participación ciudadana esto se pueda considerar que fue un éxito y se pueda considerar que los resultados de estas elecciones, que no fueron definitivamente por mayoría de los ciudadanos, de los mexicanos, pues sí vayan, ¿no? O sea, sí, No sí. deberían ser válidas. Exactamente, o sea, que sean reconocidas y que sean aplaudidas como un total éxito, cuando la verdad no es posible tapar el sol con un dedo, a mi punto de vista. Como les digo, yo fui a visitar algunas casillas solo de curiosa y te das cuenta que realmente no hubo esa afluencia de gente, ¿no? Y, por ejemplo, hay 2 estados que sí tuvieron además sus elecciones democráticas o tradicionales, que todavía aún se complicaron más sus ciudadanos al momento de votar. Entonces, ahí es otra situación, ¿no? Y pues buscando un poquito de información estadística, porque pues bueno, eso es algo que lo tenemos que buscar en la información que se están gestando en estos días. Pues aquí hay unos datos que me gustaría compartir, Ardila, que dice que en específico yo averigüé o estuve buscando información de cuáles fueron las incidencias que se dieron en estos comicios, ¿no? Comicios en estas votaciones, ¿no? Y pues bueno, encontré que el INE informó que hubieron más o menos 1,770 incidentes a nivel nacional, obviamente. Y estos se debieron a que, por ejemplo, cambios de casilla, o sea, tenían una dirección y luego ya no es esta, ponían un aviso de que se cambia a otra, ausencia de funcionarios de casilla, hay funcionarios que a la mera hora decidieron no llegar, y pues bueno,
se reportaron también 19 denuncias en la Fiscalía en la Ciudad de México. ¿Cuáles pueden ser estos posibles delitos electorales? Pues bueno, podría ser la compra o coacción de votos, interferencia indebida en los procesos de instalación o clausura de casillas y el apoderamiento o destrucción de material electoral. Se reportó también que en Chiapas en específico hubo una sustracción de 3,000 boletas que luego fueron devueltas, y cuando las devolvieron pues ya estaban llenas, y obviamente pues estas fueron canceladas en ese momento. Cuando se recibieron y se dieron cuenta que estaban llenas, pues bueno, los funcionarios de casilla las cancelaron, ¿no? Estos fueron algunos de los incidentes. Obviamente estos van a aumentar tal vez, y eso ya se van a dar con el paso Y de los también días. concretamente, a mí me parece que, bueno, no me parece, es normal o muchas veces que no respeten la veda electoral, es decir, de que hay un periodo de campaña y posteriormente hay un plazo antes de las elecciones donde se suspende todo esto para no coaccionar al Sí, voto. de hecho les dieron 2 Y meses. aquí en el estado de Yucatán, a mí me pasó que el sábado, es decir, un día antes de la elección, menos de 24 horas para que iniciaran esas votaciones, pues me dejaron un volante de una candidata yucateca en mi coche, que lo estacioné ahí por el centro. Entonces digo, mira, esta no se está respetando la veda electoral. Así es, realmente ellos se les dio 2 meses, que sinceramente 2 meses, y para la nula permisión, no sé si está bien dicho, de poder difundirse de parte de cada uno de ellos. Sobre todo el presupuesto Pues es que no tuvieron no se les asignó. O sea, no tuvieron a diferencia de los partidos presupuesto, políticos que exactamente. cuentan con un montón de recursos públicos para hacer campañas, Y sobre en este todo caso no cuentan existió. con la apertura de estar haciendo su promoción todo el santo día. Todo el santo día, cuando hay elecciones tradicionales. Por todos los medios posibles. Y por todos los medios. O sea, ahí los ves en Facebook, en TikTok, por WhatsApp, mensajes de texto, llamadas, en el periódico, hacen sus pláticas, invitan a vecinos, los mismos vecinos a veces reciben a los candidatos en su casa, avisan a otros vecinos. O sea, la apertura para que las personas pudieran conocerlos es mucho mayor. Además de que pues obviamente se les da el presupuesto además para eso, ¿no? Pero a las personas que se postularon para estos cargos, pues no se les dio esa apertura. ¿Por qué? Porque dijeron, ay, no es lo mismo. Fíjense nada más cómo son las cosas. O sea, para algunas cosas es igual y para otras no. Entonces, ahorita como pues no son elecciones tradicionales, no te tenemos por qué dar en presupuesto. No son elecciones tradicionales, no podemos, no te vamos a dar más tiempo para que te promociones, porque en las tradicionales hay la pre-campaña y hay la campaña. Y aquí nada más hubo campaña, y ya 2 meses, que oficialmente cerró el 28 de mayo. El 28 de mayo ya, en teoría, ya no debían ellos ni asomar la nariz para decir yo soy candidato, ¿no? Pero pues bueno, esas son situaciones que se dieron y que pues bueno, como ciudadanos lo pudieras tú en un momento dado denunciar. Y también hay asociaciones de ciudadanos que están al pendiente de eso, ¿verdad? Para hacer las denuncias. La prueba es que ya hay denuncias ante las fiscalías y ante el INE. Y ante el INE. En el INE pues ya tienen 1,770, de las cuales ellos decían que ya habían resuelto como 700. Entonces son muy chéveres, ¿no? Entonces, algo que yo quisiera hablar contigo también, Arlene, es con respecto al voto, ¿no? O sea, porque mucha gente estuvo diciendo, ¿qué es el voto? ¿Y por qué voy a votar? ¿Y por qué no lo ejerzo? Que es una obligación. Hay otras personas que estuvieron diciendo, es que la gente que no votó se le debería de castigar. Es que la gente es una obligación y debería de... Obviamente eso incluso un diputado dijo la tontería de que si la gente
no va a votar, se le debería cancelar su INE. Exactamente, o sea, notes el grado de, perdón por lo que voy a decir, de estupidez, Ignorancia. ignorancia total de esta persona. Bueno, yo le propondría algo a este diputado. Yo se lo voy a poner más fácil, diputado. Todo aquel ciudadano que reciba un apoyo social del gobierno, sea estatal, federal o municipal, son los primeros que no deberían de estar en la lista nominal, a mi punto de vista. ¿Por qué? Porque son los que más fácil coaccionan esa palabra. Digo, porque mucho, vi algunos videos de TikTok que algunos adultos mayores precisamente decían que fueron a votar porque los fueron a visitar y les dijeron que pues tienen que votar porque pues si no votan, pues eso va en riesgo de que pierdan el apoyo que están recibiendo. Entonces, como no querían que eso pasara, pues bueno, les invitaban a ir a votar y les iban a apoyar para que ellos pues voten correctamente y pues bueno, de pasito les daban allá el acordeón, ¿no? Entonces yo creo que si esto se implementara, pues entonces tendríamos realmente un padrón electoral pues más acorde para tomar decisiones por todos. No, bueno, a mi parecer no se soluciona así. Cuando hay épocas de campaña, precisamente por eso es que se limitan un poco las acciones de los programas sociales, o se adelantan o se atrasan, dependiendo del caso. Pero en evidencia también es un canal que utilizan las fuerzas políticas para inducir O sea, sí, hacia algún lado u otro. efectivamente, cuando hay elecciones tradicionales o democráticas, efectivamente, el gobierno, los gobiernos hacen esta, no sé cómo decirla, esta pausa, pero no es una pausa, ¿cómo decirlo? Que evite la coacción. ¿Me explico? Estoy de acuerdo completamente. Entonces, pero pues no le puedes quitar el derecho a votar. bueno, Sea tan extremo como el diputado que dice. Por eso se lo estoy diciendo al diputado, pues para que él le eche un coco y a ver qué, o sea, para que se dé cuenta, ¿no? O sea, de lo que él dice, que está ajá, diciendo. pues entonces yo te reviro, entonces haz esto también, ¿no? Para que busquemos equidad, ¿no? Incluso, pues pasa lo mismo con los funcionarios públicos, instituciones públicas, donde, pues, supuesto, está ahí y el partido político les dice por quién van a votar o los obligan también a votar por parte de la misma institución. También a ellos se les debía limitar el voto. Con un caramba, ya nadie va a votar. Sí, que no se voten a los, o sea, de entrada que no se deberían votar a los jueces, magistrados y ministros, porque estos van a desempeñar una actividad, un trabajo especializado en el área jurídica, y no solo especializado en el área jurídica, sino en la impartición de justicia, que se requiere mucho estudio, mucho conocimiento y experiencia, ética incluso, y pasar por muchos filtros para poder llegar ahí, no a través de un voto popular. Que ni siquiera fue popular porque ya vimos que fue menos del 13%. Menos del 13%. Los que realmente votaron, y digo votaron porque sus votos emitidos son susceptibles a ser contados. Exacto. ¿Ok? Porque, sea nulo o no sea nulo. Exactamente. Entonces, son susceptibles de ser contados y fueron 8 millones, algo así, de los 13 iniciales, o sea, se va bajando más. Entonces, realmente eso de que sea un éxito, no. Yo estuve viendo y me estuvieron preguntando específicamente, pero contadora, ¿qué es votar y por qué tenemos derecho de votar? Y esto para marcar desde la teoría por qué en muchos aspectos estas votaciones se podrían considerar como no democráticas. No democráticas. Okay. Mira, porque por ejemplo yo lo que encontré, ¿verdad? Dice que efectivamente es un derecho ejercer el voto y te dice que es la capacidad que tiene el ciudadano de participar en la toma de decisiones políticas de su país, eligiendo a sus representantes o influyendo directamente en asuntos públicos. Y de aquí deriva dos componentes del derecho del voto, que dice
sufragio activo y sufragio pasivo. El sufragio activo es el derecho de emitir el voto, o sea, elegir al candidato de entre la propuesta. Es una capacidad que tiene el ciudadano de participar en una elección. Y el sufragio pasivo, pues es el derecho de ser votado, o sea, el postulante a candidato, siempre y cuando cumpla con los requisitos legales para ocupar un puesto de elección popular. Y en ese sentido encontramos primero la primera vertiente. Si bien este fue un sufragio activo en donde la población puede emitir un voto, pero a mí me parece que estos tipos de elecciones, como lo dije hace unos momentos, no es respecto a cargos públicos que tengan que ver con decisiones políticas o asuntos públicos. Por el contrario, muchas de las decisiones que se toman o que se resuelven ante un juzgado o un tribunal son asuntos privados y un puñado o unos otros que sí son públicos, como cuando se impugna una ley o una reforma o ciertas actividades del actuar de las instituciones. Entonces, esa primera parte de sufragio activo, ok. Y por la parte del sufragio pasivo, tampoco es del todo correcto, porque, por ejemplo, para ser diputado o incluso presidente de la República, prácticamente cualquier ciudadano mexicano lo podría hacer, si acaso hay a lo mejor una limitación en la edad. Tienes que tener determinada cantidad de edad para poder acceder a ese público. Quiere decir que el 100% podría llegar a ser diputado, senador o presidente de Presidente. la República a través del voto. Es decir, ser votado, obviamente con los procedimientos que existen. Y en el caso de la elección judicial, pues no puede ser así, porque en primer lugar necesitas un título de abogado y tener una cantidad de años, entre otros requisitos, sí son bastante bajos, pero ya de entrada con decir, tienes que tener un título de abogado o de licenciado en Derecho, entonces ahí ya descartaste a 99% de la población. Ahí no me parece que haya un verdadero derecho al voto. Lo que pasa es que, bueno, la licenciatura te da un conocimiento general de todas las ramas del derecho, pero después hay especializaciones, así como el doctor, así como el contador, así como el arquitecto, así como hasta los de marketing, los de informática. Entonces, y sobre todo no es lo mismo un abogado que trabaje en una empresa, que esté dedicado a cuestiones de corporativas, ¿sí? A un abogado que se necesite en las cortes, que tenga el conocimiento amplio, que tenga la especialización, por ejemplo, se me ocurre penal, ¿no? O sea, es una situación de privación de la libertad de otra persona que para su resolución puede tener otras vértices, no sé, dependiendo del suceso. Supongamos que una persona, un homicidio, ¿no? Entonces hay otras vertientes que el juzgador tiene que evaluar previo a que le llegue la carpeta de una fiscalía local, porque para que llegue a un poder judicial de la federación, pues tuvo que haber agotado primero la instancia local, que ahí haya habido alguna situación que se considere violado los derechos, ¿no? O que no se haya aplicado las leyes en su forma y fondo y tengan que acudir a un especialista que va a ver toda la información que le proporcionaron y en base a esa información y en base a estricto apego a las leyes que le conciernen al caso, pues va a tomar una decisión. Pero eso no solamente va a aplicar, o sea, no es lo mismo, o sea, lo que no sé cómo explicarlo. El conocimiento amplio que debe tener sobre este tipo de asuntos
no se da solamente con el hecho de tener una licenciatura. La verdad que no. O sea, el salir a trabajar, el salir a evaluar y impartir justicia no es lo mismo que ser un abogado y trabajar en un corporativo, o ser un abogado que trabajes por tu cuenta y te dediques, por ejemplo, al área familiar, no sé qué, títulos, Y divorcios. aún en esos casos donde vas a trabajar en una empresa, normalmente te van a contratar si es que tienes la experiencia. O en su caso empiezas en una función Básica nomás. básica o de base para aprender y posiblemente ir ascendiendo a otros cargos o a otras decisiones más importantes dentro de una empresa. Entonces, si queremos ver a nuestro gobierno o a nuestro país como si se tratara de una empresa, no puedes traer a una persona simplemente con título de licenciado en Derecho y empezar y enviarlo a una posición donde ya está tomando decisiones muy importantes. Que involucran los derechos de un ciudadano mexicano, que involucra la libertad, que involucra sus bienes, ¿no? Que involucra también a lo mejor cómo estar por ejemplo, de los padres con los hijos y no sé qué término legal sea, porque no soy abogado, ¿verdad? Pero a lo que yo voy es eso, que no es posible, ¿no? Inclusive yo creo que todos los que hemos terminado una profesión, cuando precisamente salimos a la calle después de nuestra licenciatura en la búsqueda de poder desempeñarnos, pues obviamente todos nos piden es eso, experiencia. ¿No la tienes? Ok, puedes empezar desde aquí. ¿Cómo empieza un contador, por ejemplo? Un auxiliar, un auxiliar contable. De ahí puedes migrar a lo mejor a un auxiliar de cuentas por cobrar, a lo mejor a un auxiliar de auditoría, a lo mejor un auxiliar de tesorería, te vas formando un poquito más, a lo mejor ya después te dan una jefatura, una jefatura de contabilidad, una jefatura de tesorería, después ya vuelves a subir un poquito, te dan una sugerencia, así vamos escalando, o sea, no por el hecho de yo ser contadora saliendo con mi licenciatura, me van a dar puesto de un contralor general de una empresa. O sea, porque no es que no tenga los conocimientos, tal vez sí los tengo, pero no tengo la experiencia del desenvolvimiento de esas acciones, de las funciones y actividades que uno pueda tener. Sí, ¿y qué otras características debe tener el voto democrático? Debe ser universal, o sea, que significa que todos los ciudadanos mayores de edad, sin distinción de raza, religión, género, nivel socioeconómico u opinión política, tienen el derecho de votar. Esto prácticamente pues sí fue universal, ahí no se restringió el voto. No se debe ser libre. Esta es la parte más Esta es la interesante. parte ¿qué es libre? Implica que el voto debe ejercerse sin coacción, sin presión o manipulación. Los ciudadanos deben poder decidir su voto de manera autónoma, sin temor a represalias o influencias indebidas. ¿Qué te Aquí parece? claramente no se cumplió, no, de ninguna manera. Primero, están todos los sinónimos. Está la coacción, está la presión y está la Manipulación. manipulación. Aquí creo que la manipulación es una de las partes más claras en estas Visibles, todo el elecciones. mundo lo vimos y Y que de esta manera, evidentemente, no se trata de un voto autónomo o sin influencias, porque incluso los que fueron a votar, muchos que a lo mejor no tuvieron una presión o externa y fue nada más voluntariamente a cumplir su deber cívico, tampoco sabía quiénes eran, entonces esto no tiene nada de autónomo ni de falta no, o ausencia de exacto, se influencias. sentían perdidos porque pues hasta ellos mismos decían a la salida de las casillas, es que no los conozco, o sea, ¿cómo voy a votar por alguien que no conozco? Entonces, ¿qué decidieron hacer? Pues anular, tachar sus boletas porque pues bueno, cuando menos vine, pero pues
no sé por quién, ¿no? Secreto. El voto debe ser secreto, o sea, garantiza que el sentido del voto de cada persona no sea conocido por nadie más, protegiendo al elector de posibles presiones o discriminaciones. Esto es crucial para la libertad del sufragio. Entonces, en este caso de secreto, pues realmente es algo que tampoco se cumplió, porque el INE dio el permiso de que las personas que dijeran que necesitaban un apoyo para votar, pasaban con la otra persona. En las elecciones democráticas o tradicionales, se les permitía siempre y cuando veíamos que la verdad la persona lo necesitara, ¿no? Y de hecho normalmente lo hace un funcionario de casilla, o sea, si es que una persona que acude a las casillas a votar y tiene algún problema de movilidad o alguna condición que le dificulte realizar el voto, pues se le puede apoyar y normalmente lo hace un funcionario de casilla. Exactamente, que para eso están los escrutadores, que son el funcionario de casilla que apoya a los votantes es un escrutador. Entonces, había la persona indicada, ¿no? Bueno, eso es en las elecciones tradicionales. Tradicionales, estoy diciendo. Pues, por lo que yo quiero es hacer la comparación. Precisamente el escrutador es el que va a hacer o sea, entre otras funciones va a hacer el conteo al final. Y como en este caso no hay conteo, pues al parecer, eso no me consta, pero fue muy evidente la situación. Ajá. El INE permitió que la gente pueda ser apoyada por otras personas, cualquier persona realmente. Y se dieron muchos casos donde estaban ahí votando junto con otra persona que probablemente estaba induciendo el voto, coaccionando o presionando, incluso manipulando, pero que de ninguna manera fue de esta manera secreto. No, o sea, que el voto fue secreto, no. Yo tengo la imagen en específico. Chocoflan. Bueno, digo, no estoy diciendo mentiras, es algo que está en muchas publicaciones, o sea, creo que cuando fueron a emitir su voto precisamente el expresidente con su señora esposa y pues uno de sus hijos, pues se vio claramente cómo, pues para empezar, la señora se sentó, emitió su voto y su hijo estaba del otro lado, pero pues no podía, o sea, se veía que el muchacho no podía emitir sus votos y se ve claramente cómo la señora se pasa a un costado de él y lo apoya a hacer su voto. Digo, un joven de 25 años, me parece, algo así, tener muchacho, o sea, que no puede emitir su voto, o sea, que necesite que su mamá esté pegado a él. Entonces, pues, la verdad a mí sospechoso me parece porque no es posible, ¿no? Pero bueno, eso está en Noticias Nacionales y está en los videos. Está en video, o sea, no estoy diciendo... Toma su propio criterio. Exactamente, o sea, a mi parecer, ¿verdad? No se me hace que un joven de 25 años, ¿verdad? Necesite la ayuda para votar, pero bueno, ahí están las fotos y bueno, cada quien hará su propia opinión, ¿verdad? Y con esto a lo que nosotros vamos son ejemplos que estamos dando de que pues realmente el voto aquí no fue secreto, porque aún con tu acordeón, pues no fue secreto, fue inducción. Ok, directo. Significa que el ciudadano vota directamente por el candidato o la opción que desea sin intermediarios. Aquí volvemos a lo mismo. O sea, en los ejemplos, el último ejemplo que acabo de dar, pues yo siento que aquí pues el voto no fue directo. Y la situación del voto directo es por un candidato. Exactamente. O sea, es decir, de que, bueno, mi diputado local, mi senador, que me corresponde, de mi distrito, un presidente de la república, de un listado de determinadas cantidades de candidatos, pero votas a uno. A uno. En este caso de las elecciones judiciales, votaste a 9 ministros de la Suprema Corte, 9 personas diferentes. Más todos los demás. O sea, cargos diferentes,
de entre 64 64 personas. Ese sí como lo personas. tengo, creo que fue el más que... Es el que tenía más Más candidatos, la boleta que tenía más candidatos hablando y de los más ministros. cargos incluso. Sí, Entonces, 9 cargos. o sea, esta situación compleja, pues No no cumple cumple con con la el característica característica de un de un voto y que directo. directo, o sea, realmente porque no es sobre una persona, es sobre cargos, personas, cargos, varias personas especialidades y y candidatos. candidatos, Incluso los candidatos te los dividían a veces hasta por cargos, hasta por cargos, colores. colores, O sea, ¿y qué onda? o Así. sea, entonces eso eleva la complejidad, ¿no? Yo debería poder decidir que quiero este candidato en este cargo y no que me lo dividan en diferentes partes. Bueno, Exactamente. eso es una elección cuando se trata de un perfil De candidato de único, cargos, por de decirlo. cargos, ajá, o sea, exactamente, ¿no? Porque dividieron ministros, 5 mujeres, 4 varones, ¿no? Y este punto es lo que en algún momento me imaginé que podría pasar o que debió simplificarse un poco más, de que para que sean de alguna manera representativos estos cargos o elecciones, así como pasa con los diputados locales, de que, no sé, son varios diputados, pero no te toca votar No, a todos. todos los Exacto, diputados, sino porque hay solo distritos. al que te corresponde en tu distrito electoral. Exactamente. Y a la vez en el estado y así. Sí, sí, por ejemplo, hay distrito 2, entonces cada persona, cada sección del estado, pues tiene un único candidato. Pero tampoco lo van a hacer. Bueno, es que además aquí... se trata de meter a la gente al Poder Judicial. Exactamente. Sin importar entonces, la otra característica es que pues el voto debe tener el mismo valor, o sea que independientemente de quién lo emita, el voto de un ciudadano tiene el mismo peso que el de cualquier otro. Pues yo creo que Sí, eso es casi por obviedad. Personal e intransferible. Solo la persona titular del derecho puede ejercerlo y su decisión no puede ser delegada a otra. Y eso tampoco se cumple cuando hay otras personas cuando ahí hay otras personas apoyándote o diciéndote qué es lo que vas a votar. Como los acordeones. Así es. Entonces, pues yo creo que por todos estos puntos, pues podríamos decir que realmente esto pues no fue una votación realmente democrática, ¿no? Que es lo que es una de las premisas que se defendieron y se siguen defendiendo. Pues no, democrática. La premisa principal donde se han apoyado mucho al hacer esta reforma y estas elecciones es que supuestamente de esta manera le van a dar legitimidad al Poder Judicial, o sea, a los cargos que se eligieron van a ser legítimos supuestamente, pero no es. A mi punto de vista dice, bueno. Sí, es que al ser la voluntad del pueblo, al sujetarlo a una elección, con esta voluntad se debería llegar a la legitimidad. Para que realmente un voto ciudadano sea importante y realmente sea enfocado, sea crucial para el país en general, pues una de las cualidades pues es precisamente la legitimidad de estas votaciones, y que la legitimidad pues obviamente lo da efectivamente que el ciudadano exprese su voluntad, ¿no? A través de las urnas, o sea, a través de su voto. Y obviamente pues tiene que haber una participación activa de los ciudadanos, o sea, los que fueron a votar. Que no se cumple. Que aquí no se cumplió porque tampoco hay un parámetro de mayoría relativa o mínima para que se tengan como válidas las elecciones. Aquí en este caso, al parecer, con que una persona a nivel nacional hubiera ido a votar, ya iba a ser un éxito, válida la elección, y que le den la categoría de participación ciudadana, pues no me parece, porque no debería haber al menos ese candado para decir, hey, no debería ser válido si hay cierto porcentaje de participación ciudadana que no acudió.
Sí, y de Pero hecho bueno, yo creo que eso sería un buen punto que nosotros le podríamos pedir a los ciudadanos, se me ocurre, a nuestros diputados, ¿no? Estatales o federales, precisamente esto, ¿no? Debe de haber algo que indique que si un mínimo de participación ciudadana para que lo que se está votando, para lo que se está eligiendo, pues realmente le den legitimidad, ¿no? Porque aquí la legitimidad se la están dando solamente porque hubo personas que fueron a emitir su voto a favor, en contra, abstencionismo, perdón, anular el voto, pero con que fueron, pues ya fue que de hecho yo comentaba en el video anterior que precisamente por eso yo sentía el, el, eh, la desesperación de estar motivando escasos 2, 3 días de las elecciones y en el programa televisivo que hace el Poder Ejecutivo, estuvo recalcando, creo que desde el lunes estuvo recalcando que ir a votar, que ir a votar, que ir a votar. ¿Por qué? Porque necesitaban esto, necesitaban que darle fuera legitimidad. gente y que dijera, ok, y lo que yo lo dije también, ok, mira, fueron a votar, están de acuerdo, está bien, esto es y es lo que están diciendo, que es un éxito, pero bueno, para mí no es un éxito. La rendición de cuentas a través del voto, los ciudadanos van a evaluar el desempeño de sus representantes y decidir si los reeligen o no. Esa es otra cualidad por el hecho de haber emitido nuestros votos, pero pues yo aquí pues no sé cómo Sí, en este caso no puede haber rendición de cuentas porque nunca un particular se va a enterar de las decisiones. Bueno, no nunca. Existen, por ejemplo, las sentencias de versión pública. Pero en casos concretos no vas a poder conocer todo el procedimiento que se llevó a cabo por cuestiones de privacidad, o sea, son asuntos claro, de particulares, no son ajá, públicos. exactamente, ¿no? Por lo tanto, la información no se puede acceder por parte de los ciudadanos y por eso crearon incluso el Tribunal de Disciplina. Entonces, las mismas personas que llegaron o van a llegar ahí al Tribunal de Disciplina van a conocer, y si estamos pensando en las cuestiones de los intereses, pues van a alinear sus decisiones y sanciones pues a los intereses de algunas personas. Okay. Y pues obviamente nos damos cuenta que la expresión de voluntad popular en cuanto a esta elección del Poder Judicial, pues realmente fue de desacuerdo, a mi punto de vista, ¿no? Al menos desinterés. No estaría tan... Sí hubo desinterés, o Me sea, refiero al desinterés desde el aspecto de que ellos no impulsaron una reforma. no. La reforma se impulsó por decisión política del gobierno que tenemos actualmente y no de la población. Y ese desinterés de la población se refleja en el abstencionismo. Desinterés, desconocimiento. Y obviamente de las personas que entienden esta reforma y entienden los alcances que puede tener, pues definitivamente están en contra, ¿no? Porque así como hubo personas, las que fueron o las que hayan ido a emitir su voto, pues hubieron otras tantas que se manifestaron en una reunión pacífica, en términos generales, a externar que no estaban de acuerdo y que por eso no habían ido a votar, ¿no? Y bueno, la defensa de los derechos de los ciudadanos, pues bueno, De aquí sus y intereses de sus supuestamente, intereses. pero pues otra vez no hay unos intereses que establecer si es que lo que esperamos de un poder judicial es que sea imparcial y no consiga intereses de particulares. No debería Exactamente. ser así, Y sobre pero todo, pues ya tú, ocurrió. tú bueno, esperemos que no ninguno esté en una situación en la que tenga que llegar tu caso hasta la Suprema Corte de Justicia, a la Y si es Federación. así, contáctanos. Exactamente, eso no te olvides, aquí tenemos al experto, al licenciado Ardila. A lo que yo voy,
Si llegara a esa instancia, pues, ¿qué es lo que tú deseas, no? Pues que sea una persona que honesta, que sea una persona que sepa, que sea una persona experta, Imparcial. que sea imparcial, ¿no? Entonces, el hecho también de que los jueces sean jueces, magistrados, ministros, sean elegidos con algún interés que ahí tampoco sepamos ahorita, aunque lo presentamos, pues no te va a dar a ti como ciudadano la seguridad de que tu caso se vaya a resolver legal, honesta y moralmente bien, porque dependerá también del caso. Y completamente, porque también si no tienen experiencia, pues, puede ser moral y todo lo que quieras, pero a falta de Si no, experiencia no va a ser si no completo. aplica, es por eso a lo que yo voy. Entonces, fíjate que estaba yo viendo un video X en el que precisamente a la presidenta, que ya no está en funciones, la señora Piña, una entrevista que le hicieron ya hace algunos años en la que ella relataba o contaba más bien cómo llegó al Poder Judicial. Y ella dice, no, yo cuando llegué, pues yo no sabía, pero obviamente ella no llegó siendo ministra, o sea, ella no llegó siendo ministra, ella llegó en un puesto bajo y pues no tenía experiencia, obviamente está saliendo de lo que comentabas en su momento, está saliendo de la licenciatura y pues no sabía muchas cosas, entonces se enfrentó a una realidad que no es la misma a la que nosotros vemos en nuestra época estudiantil. Entonces, eso es algo importante y como se dice, ¿no? Uno tiene que buscar la experiencia y la especialización y sobre todo la capacitación constante que tiene que tenerse, porque pues nuestras leyes son muchas y muy cambiantes. Yo no sé si han entrado a la página del Congreso. Yo les invito a que entren y le cliquen y van a ver cuántas leyes y reglamentos hay. Entonces, todas esas leyes y todos esos reglamentos, pues los ministros los deben de saber. Y claro que hay ministros que se enfocan a un área o un grupo de áreas, porque pues, no podrían saber todo, ¿verdad? Pero imagínate una ley que, por ejemplo, nuestras leyes tributarias, ¿cuántos impuestos tenemos federales? Y lo complejo que es nuestro Y lo sistema. complejo que es además, ¿no? Y tenemos la ley, tenemos el reglamento, tenemos el Miscelánea. código, tenemos la miscelánea, que cambia a cada ratito. Entonces, y las adiciones y las reformas y las derogaciones de artículos y los nuevos regímenes y un régimen viene y otro régimen se va. Entonces, imagínense, eso tienes que, o sea, la persona tiene que estar capacitada, o sea, tiene que estar al día, como en cualquier profesión, me imagino, ¿verdad? Debería de ser. Pero pues imagínense esta que es para impartir justicia. Bueno, y hablando precisamente de ese tema de la posible falta de experiencia de los candidatos, destaca en esta semana ya hay más del 90% del conteo de los votos para la Suprema Corte y hay una persona que está llamando mucho la atención que es Hugo Aguilar Ortiz, que es el candidato en Oaxaca, oaxaqueño, que ha tenido mayor voto. Y este señor, pues al ver que está destacando, entré a la página del INE para revisar su currículum y en primer lugar, pues no, sorpresa, no aparece su currículum ahí, a diferencia de otros candidatos. Dos, hay unos apartados donde pone sus propuestas y otras citaciones y se autodenomina pues como una persona indígena, que también está saliendo ahí en las noticias, como el ministro que va a representar a los indígenas. Sin embargo, pues no de la falta de su currículum, pues no puedo ver qué experiencia tiene o su trayectoria, en dónde ha trabajado, qué ha hecho, si simplemente es litigante, quién sabe. Y en cuanto a su formación académica, evidentemente para poder llegar ahí tiene pues su licenciatura en Derecho,
pero ni siquiera tiene maestrías. Sale ahí que está estudiando una maestría en Derecho Constitucional, me parece, pero que ni siquiera se ha titulado. Entonces, para un cargo tan importante como el de ministro, que esta persona haya llegado por voto popular y no se puede observar alguna experiencia en impartición de justicia o algo relacionado, pues me parece un poco cuestionable. A mí como abogado, pues me parece cuestionable. Aunque sabemos que muchas personas así llegan a la Suprema Corte, que ese sí históricamente era una cuestión más política, como la ministra Batres Que de hecho y sí. otras situaciones, pero bueno. De hecho, ella sí llegó, ¿no? Ella llegó con su licenciatura, con su experiencia administrativa en otras dependencias En dependencias gubernamentales. administrativas que no tienen nada que ver con la importación de justicia. Exactamente. Eso es algo que qué bueno que lo recalcas. Y precisamente... Y los invito a checar su currículum de ella y de otras personas para ver, para que se den cuenta. Constatar y formar su propia opinión, ¿no? Entonces yo creo que, y por ejemplo en el caso de esta ministra, la que se dice ella que el pueblo le denominó la ministra del pueblo, precisamente ella cuando entra al cargo, la designan al cargo, pues precisamente acaba de terminar precisamente una maestría precisamente en Derecho Constitucional. Me parece que ese es el camino, ¿no? Para que puedas llegar, ¿no? Y un dato curioso también que leí por allí es que en algún momento ella quiso registrar el nombre de ministra del pueblo. Me parece que sí está registrado. Pues bueno, yo al menos en el INPI. Pues quería registrarlo ante el al INE, me parece, ante el INE para que salga en la boleta. En la boleta. Y en el INE, pues ahí creo que sí le dijo que no, ¿verdad? En el INPI, bueno, yo el scratch de noticia que me llegó es que ella igual fue al INPI para registrarlo y pues que ahí le dijeron, espérame, no se puede. No se puede porque es un cargo y es un cargo que en nuestras leyes tiene una duración y si yo te diera la marca, por decirlo así, sí, pues resulta que tú lo vas a tener vigente aún no, perdiendo las funciones. Entonces, al parecer allí hay una situación de que aparentemente no se la dieron, ¿no? Entonces, esas son cuestiones delicadas porque yo digo, bueno, si eres un ministro del pueblo, o te ostentas un ministro del pueblo, ¿por qué quieres registrar la marca si el mismo pueblo te reconoce? Bueno, a mi punto de vista, ¿verdad? En fin, aquí son opiniones nada más, ¿verdad? Cuestiones de llamar la atención. Son cuestiones que comentamos, que vemos en las redes sociales, que vemos en las noticias. Y pues bueno, aquí la única intención es, ¿verdad?, hacer esta plática que nos piden nuestros seguidores, que nos preguntan y nos piden llamar al debate también, o sea, cuestionense todo, investiguen. Hay mucha información por ahí. Tal vez, bueno, no tal vez, este nivel de participación ante algo tan complejo y tan relevante para el país es preocupante. Van a existir muchos cambios, o sea, sin lugar a dudas, la impartición de justicia va a tener un cambio y probablemente no sea el más esperado. Entonces es un tema que hay que tener en cuenta y darle seguimiento. Lo que debemos de entender es eso, ¿no? De que no nos debemos de ir por lo primero que escuchamos, debemos ser más reflexivos, debemos informarnos más y presionar a nuestros diputados para que hagan las cosas bien. Yo siento que eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Presionarlos porque para eso se les eligió y para eso, sinceramente, bien que se autorizan sus sueldazos, ¿no? Entonces ya quisiéramos muchos tener el sueldazo que tiene un diputado, un senador,
Eso fue algo que le criticaron según al Poder Judicial, los soldados, pero pues ellos andan aumentando el sueldo cada vez que quieren, desde que está este grupo parlamentario. Pero bueno, eso ya es otra cosa. No sé si tengamos algo más que agregar, Dylan. No, nada más. Bueno, pues es un gusto haber hecho este video para ustedes y que pasen un buen día Hasta la próxima, suscríbanse, compartan. y compartan.